el camino a academia. Entonces, esa es una. La segunda parte de la respuesta tiene que ver mucho con que en nuestro país, en Latinoamérica también, por mucho tiempo se ha privilegiado los estudios en religión de estas grandes tradiciones hegemónicas, ¿no? Particularmente pues el catolicismo o las configuraciones cristianas no católicas, que bueno, suelen ser hegemónicas, ¿no? Son como, por ejemplo, en México, pues es la gran vasta mayoría de México, pues dice profesar el catolicismo. Entonces, de repente, este tipo de espiritualidades o religiones más de tipo no católicas, alternativas, diferentes, no se les presta mucha atención ni desde la cuestión social ni desde la academia, ¿no? Entonces ahí también tenemos un problema en el hecho de que no estamos atendiendo estas nuevas configuraciones y que a veces no son ni tan nuevas, religiosas, que finalmente pues inciden en la conducta de las personas, ¿no? En el comportamiento de las personas y de los colectivos. Entonces creo que esa es una segunda realmente. Eso serían mis dos. Ok. Bueno, pues realmente bastante interesante que al principio te hayas interesado como en la práctica, como estar en esta situación de como entrar en sintonía pues con lo que es Wicca. Y fíjate que de ahí a mí me lleva a otra pregunta. O sea, yo sabía que de una pregunta podían venir varias más por las respuestas. Y a mí sí me gustaría, y creo que también a todos mis hermanos y hermanas aquí de la era de las brujas, si nos pudieras tú compartir eh, qué fue lo que te llevó a decidir no tomar el camino con respecto a la parte religiosa wicca. Ok. Esa es una pregunta muy interesante que precisamente uno como investigador de religión tiene que hacer patente para entender desde dónde estás viendo lo que estás estudiando, ¿no? Entonces sí es una pregunta que me he hecho también, ¿por qué no terminé como en la práctica? Algo que sí me he dado cuenta, sobre todo desde que empecé a hacer investigación en este terreno, es la cuestión muy importante del compromiso con la práctica personal, ¿no? Con el compromiso de la práctica espiritual. Y también el hecho de que hay ciertos caminos que algunas personas pues no terminan por a lo mejor ser el suyo, ¿no? Pero creo que algo muy importante de decir es esta cuestión del compromiso, ¿no? Al hacer investigación, al hacer las entrevistas y al hacer observaciones, me he dado cuenta de que las personas que están en este camino están bastante comprometidos tanto en su formación como en su práctica cotidiana, ¿no? Y, y aunque también yo comparto algunas cosas con la cosmovisión pagana, por ejemplo, me gusta esta cuestión de considerar la naturaleza como algo que se debe rescatar, como una cuestión sagrada, y también me interesa mucho esta cuestión de la recuperación de lo sagrado femenino, de manera personal. El hecho de que hay ciertas cuestiones de la práctica wicca que no van como con mi cuestión de personalidad tampoco, ¿no? Actualmente puedo decir, me considero una persona religiosa, no tengo como un interés en profesar alguna religión en particular. Y bueno, creo que es eso. Creo que al irme dando cuenta conforme fui avanzando en la investigación de que esto no se trata de que un día te pones el sombrero y ya eres bruja, ¿no? Un día te pones el sombrero, un día te compras el caldero y ya eres wicca, pues algo así, ¿no? Me doy cuenta de que para construir esta identidad, para identificarse como wicca, como bruja tradicional, como neopagano, pagano, se requiere de un camino bastante comprometido. Entonces, digámosle de una manera, yo como que lo veo de esta forma, siento que voy caminando el mismo trayecto, pero desde otra, como en paralelo, pero desde otro camino, ¿no? Está como la práctica espiritual y yo voy como por la práctica cuestión académica, ¿no? Como por ahí caminando al lado, como por ahí lo veo también. Entonces, sí creo que viene mucho por ahí, como de darme cuenta de que no es tan sencillo de repente un día agarrar y decir, soy wicca. No, qué interesante. Y bueno, de eso, pues también se desprende otra pregunta que yo creo que es, en mi experiencia, interesante e importante. ¿Tú cómo es que tú conoces la religión Wicca? ¿Cómo es que te acercas cuál es tu primer acercamiento a ello? Ay, qué bonitos tiempos. Estaba bien chiquita, mira,
Todo empezó gracias a una de mis hermanas, yo soy la más chica, ¿no? Entonces es mi hermana mayor, y mi hermana estaba en un proceso también de búsqueda espiritual, y me acuerdo que su primer contacto con este tema fue a partir del libro de Brida, de Paulo Coelho, ¿no? Donde, pues, la cuestión de la Wicca está bien patente, ¿no? Hasta el nombre de uno de los personajes. Sí, sí. Y de ahí empezó ella a hacer una búsqueda en internet, y como yo ahí siempre he sido como su fan número uno, pues ahí andaba atrás de ella, ¿no? Entonces, con ella empezamos como que a investigar juntas en internet, ¿no? Me acuerdo de haber llegado junto con ella a una página que se llama Wicca Luna Celta, que de hecho creo que es de una chica mexicana, que ahorita creo que está deshabilitada, pero cuestión de checar. Pues ahí se empezó, ¿no? Fuimos avanzando mi hermana y yo juntas, digamos así, hasta que en una fil nos encontramos creo que en el stand de Lewelyn, si mal no recuerdo, o en los stands de por estas zonas, ¿no? Donde se comercializan como este tipo de literatura. Nos encontramos con el libro del primer libro de Verónica Hernández, con el de Wicca, la magia naturaleza, ¿no? Sus principios y prácticas. Y de ahí, como que ahí, yo creo que con ese libro como el primer contacto más patente, yo creo más fuerte que tuve con la Wicca, y sobre todo con la Wicca como más de vertiente latinoamericana, ¿no? Como más de esta forma. Y pues todo lo demás después fueron páginas web, que creo que es algo que se comparte mucho entre practicantes, ¿no? Es como esta cuestión del internet como el rey de la información, ¿no? De donde muchos empezaron incluso a construir redes, ¿no? Y que actualmente se sigue usando. Entonces fue así como empezamos a dar con eso, ¿no? Fue así, a partir de una novela, y ya de ahí como una cuestión de búsqueda en redes. Fíjate que qué interesante lo que me estás compartiendo, porque si yo te comento cómo fue que yo llegué a Wicca, fue de la misma forma. O sea, yo llegué a Wicca por el libro de Brida de Paulo Coelho. Pero llegué de una forma de... Bueno, yo ya conocía Wicca. O sea, yo ya conocía Wicca, pero yo abrevé de mi maestra por el libro de Brida de Paulo Coelho. Mi maestra Brida Alcocer, a la que le mando muchos cariños, si es que me llega a ver en algún momento dado en las redes. Bueno, pues por ese libro yo llegué a ella en el año 2000. Entonces, bueno, qué interesante que tú me digas que tu hermana también por ese medio fue que llegó bueno, ella a Wicca y yo a la maestra que tanto estaba esperando de Wicca en ese momento del año 2000. Y bueno, me acabas de mencionar algo bien interesante. Yo sé que a varias personalidades, practicantes, representantes como de grupos dentro del paganismo y de Wicca en lo particular aquí en México, ¿has tenido tú la oportunidad de platicar con ellos con respecto a lo que tú estás creando para tu tesis doctoral? Mi pregunta es si tú has logrado hablar con esta Verónica Hernández. Ella te has podido hablar con ella con respecto a esta situación para que ella también te coadyuve en este proceso de tu estudio. Fíjate que sí, pero no recientemente. Con Verónica tuve un acercamiento muy padre, más bien en la cuestión, cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, y fue una entrevista muy enriquecedora, realmente me ayudó mucho, me apoyó mucho. Y bueno, sobre todo me basé mucho en la cuestión de las ofertas escolares, ¿no? En ese tiempo de la maestría, ¿no? Sí, hace tiempo que no me contacto con Tessa. Me gustaría volver a entablar con ella como otra entrevista, ¿no? O otras entrevistas. Pero actualmente sí, en lo que es el trabajo de campo que estoy haciendo de manera reciente, bueno, está terminando el trabajo de campo, estoy como también tomando en consideración otras voces que también son muy importantes en el ámbito de la Wicca en México, ¿no? Que finalmente sí, Tessa es uno de los actores clave, un nodo importante en la red, pero hay como muchos, ¿no? Por ejemplo, entre ellos estás tú, Gracias. está Fabi, están todas las personas que componen también esta red de Sociedad Wicca México, pero también está Alejandro Stanislao con la Cofradía Wicca Luna Azul, está también Cristian Ortiz,
Acá en Guadalajara pues hay varios también actores que ven, ¿no? Acá está la Cofradía Pagana Jalisco, que ha sido como súper cálida conmigo. Son personas maravillosas a las que les mando un saludote y un abrazo. Y estoy como que también tratando de hacer eso, ¿no? También Farah Leyeli, que aparte de ser una importante personalidad dentro del ámbito Wicca, también su trabajo de tesis es un parteaguas, por ejemplo, para mí. Entonces, sí, ahorita estoy como tomando otras voces. Luis Abadi, acá en Guadalajara. Ok. Es que interesante. Haciendo la red. Es que interesante, qué interesante. Me encanta eso. Y bueno, ahora sí que continuando con esto que realmente, híjole, está tan impresionantemente pues importante, ¿no? Realmente es algo que me está gustando muchísimo el profundizar en lo que tú estás creando. También veo que mencionas una cuestión con respecto a las prácticas, obviamente, europeas, ¿no? O sea, como en este ámbito europeo, y obviamente, bueno, con las prácticas de nuestro país, aquí en México. En lo que en tus observaciones de estudio que llevas hasta el momento, ¿qué diferencias puedes notar o qué similitudes? O sea, ¿cómo es que estás percibiendo estas prácticas europeas y pues ahora sí que mexicanas? Bueno, esto también es como que ya te lo había comentado, está como en ciernes este análisis, ¿no? Actualmente el material del que dispongo para hacer una comparación con rituales o prácticas más en países europeos o angloparlantes, anglófonos, pues son más bien como investigaciones, ¿no? O material académico ya hecho. No he podido asistir todavía, espero en algún momento poder hacer alguna estancia, sería padre. Y poder observarlo desde ahí, ¿no? Pero lo que sí puedo decir ahorita es que creo que, y es algo que se me hace súper interesante, obviamente como todo movimiento hay cuestiones en las que se converge y hay disensos, ¿no? Hay cosas en las que no hay, en las que incluso hay flexibilidad, ¿no? Una de las cuestiones bien interesantes de estos movimientos religiosos, de la Wicca, de la brujería contemporánea, es que tiende a ser como alentar mucho la flexibilidad, ¿no? A la innovación ritual, incluso teológica, que ese es un tema muy profundo. Entonces lo que yo observo es que tanto en practicantes mexicanos, que también son muy heterogéneos, o sea, no todos los que practican Wicca en México practican de manera diferente, tanto tomando en consideración los practicantes de otros países, lo que alcanzo a observar es que hay una lengua franca, ¿no? Hay un lenguaje compartido, hay una serie de prácticas y de momentos rituales que son básicos, ¿no? Por ejemplo, algo bien interesante es que por ejemplo, en las páginas de Facebook, donde convergen practicantes de diferentes partes del mundo, es bien interesante ver cómo se entienden, ¿no? Cómo es que pueden hablar de algo, de lo mismo, porque comparten ese lenguaje, ¿no? Porque saben que es un sábado, porque saben que es Mabón, porque saben que ya viene Samhain, Samhain, ¿no? Porque comparten estos lenguajes, ¿no? Y también ver la cuestión ritual y observar cómo es que en casi todos los que he observado, al menos en México, más o menos lo que he leído, pues hay una cuestión bien básica, ¿no? Que es la apertura del ciclo, el llamado de los elementos, el llamado a la diosa, al dios, a cualquiera que sea el nombre que se utilice. Eso es algo parte de la flexibilidad ritual. La posibilidad o el aliento a que se utilicen nombres de divinidades, dependiendo del grupo o dependiendo del idioma. Entonces, creo que eso es como lo que más se comparte. Y las cosas en las que de repente se distancian, bueno, pues son cosas como más hasta por ejemplo, hay grupos que tienden más a predominar el performance, ¿no? Hay grupos que incluso pueden ser mucho a tener una parte visual espectacular, ¿no? Muy teatral. Hay otros grupos, a lo mejor, más otro tipo de cuestiones, ¿no? Como por ejemplo el arte ritual, le dan como más espacio, ¿no? ¿Qué otras cosas? En algunos grupos es súper importante el uso de la túnica, para otros a lo mejor, pero sí los colores que tienen que ver.
y otros no, otros es como, no hay pex, como te puedas venir, no hay problema. Entonces creo que parte de lo importante como de esta visión general de la Wicca en el mundo, digamos, es que lo que se comparte es este lenguaje común, y también esta cuestión, esta idea, es una tradición que permite la innovación, ¿no? Que permite la flexibilidad ritual. Entonces creo que eso es algo muy importante que se comparte, que incluso es algo que llama a la gente, ¿no? Es algo que es algo de lo que les llama este tipo de espiritualidades, son más flexibles, menos dogmáticas, aunque sí tiene también de repente sus esfuerzos por consolidar algo como estas discusiones de qué es Wicca y qué no es Wicca, ¿no? Pero creo que sería eso, lo que se comparte es este lenguaje, ¿no? O sea, y este lenguaje y esta cuestión de las prácticas básicas, pues es muy interesante observar que vienen de literatura que se considera básica, que se puede encontrar en todo el mundo y que ha sido como, comercializada o más bien difundida por diferentes medios, ¿no? Como autores como Scott Cunningham o como Buckland o como Civilik, como Doreen Valiente e incluso Gerald Gardner, ¿no? Son como las bases. Y como que a partir de esta se establece un corpus ritual y una lengua común, y ya de ahí se puede hacer como flexibilizar, ¿no? Se puede ir innovando a partir de ahí. Pero siempre como un límite, ¿no? Siempre hay un límite, es lo que sí observo, que hay un límite. Ok, realmente lo que compartes creo que es algo muy enriquecedor para nosotros como practicantes, y bueno, también para todas las personas que están interesadas o interesados en conocer nuevas formas de espiritualidad, de religiosidad. Y bueno, realmente lo que dices me hace mucho sentido. Realmente lo que dices creo que ha sido eh, lo has percibido de una forma directa, ¿no? Porque, bueno, al menos yo he tenido el gusto de que nos hayas acompañado a una o dos aquelarres, de celebraciones, y realmente, pues, lo que me compartes pues, es una experiencia tuya, que realmente, pues, lo que dices, pues para mí es una base muy importante, ¿no? Con respecto a la pregunta de, bueno, y la religión wicca, ¿cuál es como la base de todos los practicantes, ¿no? Porque de repente nos preguntamos, bueno, y bueno, ¿qué me puedes decir? O sea, alguien nuevo, o sea, ¿cuál es la base común a todas las tradiciones wicca, ¿no? Y creo que lo que tú mencionas del lenguaje común, este lenguaje común, a lo que le llamas el lenguaje común, creo que es realmente poderoso lo que estás compartiendo, porque lo veo con claridad. Creo que el lenguaje común, como lo bien lo llamas, puede ser como la base de todas las prácticas de cualquier wicana o wicano, ¿no? Entonces, creo que está interesante, y que bueno, pues gracias por esta explicación tan profunda. Y bueno, nos vamos a otra pregunta, ¿te parece? Échamela. En todo lo que tú has podido investigar, escudriñar hasta el momento, ¿tú tienes como alguna fecha, algún momento histórico en el cual haya surgido? Bueno, no surgió, ¿no? Porque esto tiene que ver con una cuestión que viene pues, de Europa específicamente, la práctica de la religión wicca. En tu experiencia, tú, ¿en qué momento histórico, aproximadamente en qué año, tú crees que llegó la Wicca, la práctica de la Wicca a México? Híjole, esa pregunta está bien bonita porque me ha costado un trabajo. Realmente creo que para hablar de la historia de la Wicca en México se requiere hacer un trabajo de investigación dirigido a eso, ¿no? Como un trabajo de archivo bien intenso, ¿no? Realmente eso es algo en lo que no estoy ahorita muy, ¿cómo se puede decir? No es como un eje, no es mi eje principal, pero obviamente sí he tratado de rastrear algunas cosas, ¿no? Bueno, algo bien interesante.
yo considero que un boom de la Wicca se dio más o menos en los 2000, que fue con el advenimiento del internet. Pero la Wicca ya estaba aquí desde antes, o al menos, a lo mejor no llamada Wicca, pero sí había noticias al respecto. Algo que puedo mencionar son dos cosas bien interesantes. Uno, que se lo agradezco mucho a Luis Abadi el haberme dado esa información. Hay una novela que se llama Luzbel la hoguera, que es de los años 80, 1985, y prácticamente es la historia de una mujer de clase alta que es iniciada en lo que ella llama la antigua religión. Y al observar tras página los rituales, es bastante obvio de qué estamos hablando. Es una cuestión muy no se le llama Wicca ahí, se llama la antigua religión, que también es otro de los nombres que de repente se le da aquí en la comunidad. Y bueno, estamos hablando de un libro de los años 80, y la historia, supone que es una historia basada en la vida real de esta autora, y la historia más o menos se remonta a los 70. Y algo interesante es que ella tiene conocimiento de esta antigua religión por unos viajes que hace a Europa. Entonces creo que tiene mucho que ver también la cuestión de la migración y la cuestión del turismo, algo muy importante más o menos a lo mejor en esas primeras etapas incipientes. Y algo bien chistoso que también me topé, algo bien padre que me topé, que es muy poquito, pero me topé con dos, ¿cómo se llama? Dos artículos en el Informador de los años 80, 90, 80 y tantos y principios del 90, donde hablan tal cual de la brujería europea, hablan de la brujería en Inglaterra, ¿no? Entonces, aquí en México ya se estaba teniendo noticias de eso. Y bueno, pues también está con la cuestión de la cercanía con Estados Unidos. Sabemos que en el primer momento de Inglaterra, varios personajes, autores importantes, migraron, algunos vinieron para acá, para Estados Unidos, como Raymond Buckland, y ahí se empieza a abrir como otra cuestión de círculos de estudio, y pues se empieza como ¿cómo se dice? A expandir. Y pues también entra en boga esta cuestión de la onda hippie, y también digo, México nunca ha estado, ningún país nunca ha estado totalmente cerrado de otros, ¿no? Entonces también por ahí va, ¿no? Con la cuestión de las migraciones, las olas migratorias. Bueno, sí, como estas olas migratorias de estos personajes que tuvieron como sus primeros contactos en Inglaterra, ¿no? El advenimiento de todo este movimiento de la era de Acuario y las cuestiones como espirituales alternativas de los 70, esa es una parte importante. En los 90 también nos llegan otras cosas bien interesantes, que es lo que yo abordo en las industrias culturales, ¿no? Que son las películas bien icónicas. Yo creo que para muchos aquí son a lo mejor de las favoritas, me incluyo, como Jóvenes Brujas, creo que fue en el 94, si mal no recuerdo, Hechizo de Amor, otras películas a lo mejor no tan conocidas, pero como Las Brumas de Avalon, e incluso el boom de Harry Potter. Toda esta cuestión de cómo la imagen de la bruja se va vendiendo, porque sí se comercializa a partir de estas industrias, ¿no? Y se va vendiendo de una forma mucho más estética, mucho más... Oye, ya no es la bruja que chupa sangre de niño, ¿no? Ya es como la bruja bonita, guapa, poderosa, rebelde, enérgica y fregona, ¿no? Esa es otra. Ni se diga también la cuestión de la comercialización o la entrada de literatura que en un primer momento estaba en inglés, pero después se empiezan a traducir, de literatura especializada, ¿no? Ahorita ya es como muy sencillo a lo mejor ir al sótano y ver por ahí, ¿no? Antes no era como tan sencillo. Y el internet que yo creo que es como el boom en los 2000, que es como cuando empezó. Muchas personas, o al menos muchas de las personas que han tenido que he podido entrevistar, me han comentado mucho en estos principios del 2000, gracias a este boom del internet, de estas búsquedas que de repente hacía internet, ¿no? Porque había interés ahí en la brujería, ¿no? Y de repente encontraban con esa palabra, o de Wicca, y se iban como buscando, ¿no? Entonces creo que esa es una. Rastrearlo así como tal cual, eso sí te la debo. Pero no. Por ahí ser historiador, ese es un buen trabajo. No. Pero sí aquí anda desde hace un buen rato. No, realmente es complicado. O sea, realmente yo creo que nadie, y así creo que puedo asegurarlo, que nadie nos puede decir a ciencia cierta
o sea, obviamente fundamentándolo, en qué momento entró realmente Wicca en nuestro país, ¿no? Y bueno, para saber de eso, pues en un primer momento creo que es importante nosotros darnos cuenta de que Wicca, pues no es lo que era en estos, no es lo que era, lo que es ahora en estos momentos. O sea, yo empecé a estudiar Wicca de una forma, ahora sí que valga la redundancia, formal, en el año 2000. O sea, la empecé a estudiar o sea, con maestra y todo. Y en el año 2000 yo no podía decirle a nadie que yo estaba en un círculo Wicca. Yo no podía decir, o sea, eh, realmente había una situación de hermetismo, ¿no? O sea, y ese hermetismo, pues obviamente hacía que las personas pues, ni siquiera pudieran llegar ni siquiera a saber o a escuchar sobre Wicca, porque obviamente en el año 2000 esto tenía que ver con una cuestión secreta, ¿no? Y bueno, desde ese momento es complicado como darte cuenta de pues, cómo llegó, cuándo llegó, porque te comparto, o sea, Wicca en esos momentos estaba viviendo un momento de secretismo, o sea, realmente de un secretismo absoluto, o sea, no podía nadie decir que practicaba o quién practicaba Wicca, o sea, menos. En la actualidad se sigue respetando el que nadie dice que practica nada, o sea, yo no puedo decir que alguien practique Wicca si no tengo su permiso, ¿no? Porque igual, o sea, bueno, al menos en la tradición de Wicca Ramsay, así es, ¿no? O sea, yo no puedo ventilar a ninguna de mis alumnas o de mis alumnos que está practicando Wicca, si ella no lo permite. Entonces, bueno, creo que eso hace un poco complicado el saber en qué momento llegó a México. Sin embargo, yo te quería hacer esa pregunta porque sabía que me ibas a poder dar una explicación con respecto a todo lo que te has abrevado con todas las fuentes de información. Y bueno, para mí era interesante saber cuál era tu punto de partida con respecto a esa pregunta. No sé cómo andes de tiempo, si tienes todavía tiempo para una o dos preguntas más. Sí, aquí, yo aquí ando. Yo te lo pregunto porque como tuvimos esos problemas pues de conexión y todo esto, para que todas y todos sepan y que tú también lo tengas presente, este programa se está quedando grabado en Zoom, en la plataforma de Zoom. Entonces, yo te pido permiso, así en vivo y en todo color, te pido permiso para que esta transmisión la pueda yo compartir. Te la comparto a ti y que la podamos nosotros compartir en las redes sociales. ¿Es posible? Claro, sí, sí, sí. Ok. Ok, muchas gracias, Belu. Entonces, entonces yo creo que también en mi experiencia, creo que es importante que también lleguemos a esta pregunta. Pues como tú sabes, como lo has ya expresado en varias respuestas, pues hablas mucho de esta cuestión de las redes, ¿no? Por un lado, entiendo que red como de crear una red con otras personas, ¿no? Y por otro lado, lo hablas como la red de internet, me imagino. Sí. Entonces, obviamente tú como en esta visión antropológica, académica, pues estamos hablando de que estamos teniendo una práctica religiosa y espiritual, y que bueno, obviamente se ha desarrollado muchísimo de esto en línea, ¿no? O sea, en la realidad virtual. Entonces, obviamente a mí me gustaría que tú nos compartieras desde tu punto, desde tu experiencia, ¿tú qué repercusión consideras que puede existir cuando nosotros como practicantes de una religión, específicamente, bueno, hablando de Wicca, pues nos estamos viendo aislados, ¿no? Nos estamos viendo en la necesidad de no poder practicar en grupo. Obviamente
por las situaciones en las que estamos viviendo en nuestra actualidad, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿cuál crees que sean esas repercusiones a nivel, o si crees que las haya, ¿no? A nivel individual y de grupo con respecto a nuestras prácticas, pues en esta cuestión de Wicca. Ok, va. Creo que es algo bien interesante porque desde la Wicca y el neopaganismo, sobre todo el que tiene esta como raigambre o esa matiz europea, ¿no? Muy anglófono, ya tiene como su tradición en las redes, ¿no? Es como en la internet, ¿no? Ya tiene como su rato ahí, ¿no? Es parte como incluso de la caracterización del movimiento, del fenómeno, ¿no? El internet es basiquísimo. Tanto que hay como un montón de investigaciones alrededor. Hay un buenísimo de un investigador que se llama Cowan, que se llama Cyberhenge, y él analiza las comunidades virtuales y de otros neopaganos en el 95. Entonces ya tiene rato eso, y cuando él está haciendo como su investigación, no existe como Zoom todavía, ¿no? Todavía los rituales se dan en chat, ¿no? Como súper interesante como lo va poniendo él, ¿no? Y con el advenimiento del COVID se empezó a hacer también mucha reflexión al respecto sobre cómo es que las religiones, todas las religiones, ¿no? Se están enfrentando como a esto, ¿no? Sobre todo porque de repente pues las religiones son un fenómeno social, son un fenómeno colectivo, ¿no? ¿Cómo afecta esto, el encierro, a la religión en general, ¿no? Pues lo que hemos visto es que se ha hecho como un viraje a las redes, ¿no? Que se ha utilizado como una herramienta para que tanto neopaganos como wiccanos, incluso como católicos, como cristianos, como pentecostales, como budistas, todo el mundo está como virando a las redes para poder hacer dentro de este espacio virtual, de este espacio de internet, un espacio sagrado, un espacio en el que entra la ritualidad, entra el ritual. Y esto es algo como bien interesante, cómo es que las religiones, las espiritualidades se adaptan y utilizan herramientas como internet para continuar con su práctica espiritual del día a día. Desde rituales online, que es algo que estuve como observando mucho en estos meses. Y bueno, creo que algo bien importante es que de alguna manera eso hace que las personas sigan como teniendo este contacto, ¿no? Que sigan como pudiendo practicar de esta manera. Ahora, sí creo que de todas formas la experiencia quizá no es completa, ¿no? Y es algo bien importante que estoy en proceso de reflexión, que era una de las preguntas que incluso mi asesora, mi directora de tesis me preguntaba, ¿no? Este tipo de espiritualidades que considera que la naturaleza es el espacio sagrado por excelencia, ¿cómo le hacen ahorita practicando en internet, dentro de una casa y a lo mejor no en el bosque? Entonces, esto es una de las cosas que incluso yo todavía me estoy como cuestionando. Pero creo que tiene mucho que ver con cómo son los practicantes, ¿no? Que son personas que ya tienen mucho tiempo utilizando redes. Y algo que en una ocasión me topé y me di cuenta, platicando precisamente contigo, fue que esto que se está dando en tiempos de Wicca no, bueno, sí, en tiempos de COVID, no es nuevo, no es nada nuevo para ustedes. Para ustedes ya tiene buen rato que los rituales se transmiten de manera virtual y se han podido adaptar a ello. Supongo, y es algo que en lo que me gustaría profundizar también, que quizás la experiencia no es completa, no es quizá lo mismo, no se vive igual, pero es una forma de adaptarse, ¿no? Y es lo que mencionabas al principio de esta entrevista, ¿no? Que me decías, las brujas se adaptan, ¿no? Y me lo has dicho también muchas veces, sí. Lo he escuchado muchas veces, las brujas se adaptan. Y las brujas se adaptan a la tecnología. Sí, también, ya ves, nos adaptamos y vemos cómo lo hacemos, pero lo logramos. Se logra. Entonces creo que va por ahí. Entonces, creo que es una buena forma de continuar las prácticas, en el que a lo mejor sí se pierden ciertas cuestiones del contacto en vivo, del contacto persona a persona, pero se sigue manteniendo, ¿no? Que creo que ese es el punto, que se sigan manteniendo, que sigan estando ahí. De esta forma, a lo mejor por un tiempo, a lo mejor para mucha gente así va a ser siempre, pero que esté ahí. Entonces,
es una estrategia importante de mantenimiento de una espiritualidad, de una religión, si no, pues, se la traga la constitución. Sí, claro, totalmente. Y fíjate que lo que dices, pues lleva mucha razón. Y sí, hemos platicado con respecto a esto, y bueno, creo que sí es importante el siempre estar ahí moviéndonos para que las cosas funcionen como brujas, obviamente adecuándonos. Y obviamente, pues yo siempre he dicho que una bruja crea su propia realidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que es importante lo que tú mencionas de la adaptación. Y bueno, ya para cerrar, digo, porque yo podría estar aquí, pues ahora sí que, híjole, toda la noche. No, la verdad es que está súper interesante todo lo que nos estás compartiendo. Pero bueno, entiendo que requerimos cerrar esta participación con una pregunta más. ¿Sí? Y obviamente, pues queda una invitación para que obviamente se vuelva a repetir pues esta charla, ahora sí que esta charla académica contigo, porque creo que estamos creo que esta primera intervención es como una introducción a las profundidades que podemos llegar con respecto a varios temas referentes a tu trabajo, pues ahora sí que de tu tesis doctoral, ¿no? Y mi última pregunta sería, tú crees que, o más bien, ¿de qué forma crees que pueda impactar específicamente a la parte neopagana o wicana el hecho de que no podamos nosotros reunirnos, el hecho de que no podamos estar en un espacio público, parque, bosque, etcétera? O sea, ¿tú crees que eso puede repercutir y de qué forma tú crees que puede impactar si es que lo piensas así? No lo había puesto, no me había puesto a pensar en eso. Eh, lo menciona sobre todo como en este contexto, en contexto pandemia o en contexto general. Eh, pues, pues bueno, yo creo que en este contexto de pandemia, porque obviamente nos están hablando de algo de un aislamiento, ¿no? O sea, Claro. de un aislamiento y de una separación, o sea, de una separación. Entonces, ¿tú cómo eso lo percibes con respecto a, tú, tú consideras que eso puede impactar? Y si lo puede impactar, ¿de qué forma crees que puede impactar? Ok, bueno, creo que a lo mejor sería como tomar en consideración varias cosas. Ahorita estoy pensando, pero no lo había pensado. Es- bueno, hace tiempo que creo que me hiciste como favor y muchas gracias a todos los que contestaron la encuesta, la verdad, parote. Hice una encuesta sobre cómo se estaba viviendo la cuestión de COVID desde los practicantes de Wicca y de otras espiritualidades alternativas. Y creo que una de las preguntas era si consideraba que su práctica religiosa estaba siendo afectada por la cuestión de las medidas de contingencia. Eso fue bien interesante porque una gran parte de la muestra, que fueron 139 personas, hablamos de una muestra pequeña, no necesariamente, ¿cómo se dice?, estadísticamente relevante, pero pues fue una muestra exploratoria. Una gran parte de la muestra, no recuerdo bien ahorita el porcentaje, igual se los comparto, consideraba que sus prácticas religiosas no las sentía como especialmente afectadas. Y al contrastar los datos, me di cuenta de que muchas de estas personas, lo que pasaba es que practican de manera solitaria. Entonces realmente practican en casa, en sus altares personales, y lo han practicado así como ya por mucho tiempo. Las personas a las que de repente sí se les complicaba más o que sí consideran que sus prácticas religiosas estaban siendo afectadas, son personas que suelen irse con círculos de estudio. Y en ese sentido sí, ahí sí estaba como la afectación, ¿no? Pero una gran parte, al ser practicantes solitarios o practicantes que de vez en vez se unen a grupos para celebrar ciertas cuestiones, ¿no?, consideraban que su práctica no estaba siendo como muy afectada. Eso es uno.
Sin embargo, creo que para los grupos sí ha de ser complicado, porque como bien también hablando contigo y hablando con otras practicantes, personas que he tenido la chance de entrevistar, un clan, un coven, son cuestiones, son grupos, híjole, que tienen una carga muy pesada en el individuo, ¿no? Son casi familias de elección. Entonces, el no poder ver a tu familia, si de por sí a lo mejor no eres practicante y no ves a tu familia, pues, viene a repercutir hasta desde emocionalmente, ¿no? Sí, claro. Entonces, que para las personas que tienen como más esta modalidad grupal de práctica, sí hay una afectación desde que emocional, desde que incluso los rituales no se viven de la misma manera. Pero hay una forma de adaptación, que una de las herramientas de adaptación pues fue el internet y la comunicación que se sigue teniendo por las redes, ¿no? Por Facebook, WhatsApp, por Zoom, ¿no? Se puede paliar eso. Otra cosa que sí me di cuenta fue que uh, durante los rituales online me di cuenta de que mucha gente que no podía asistir a un ritual en vivo empezó a hacer en online. Entonces empezaron a dar cuenta de la existencia, muchos, de este tipo de prácticas religiosas, y por primera vez en sus vidas pudieron participar de un ritual, aunque sea en online. Entonces, esa es otra. Creo que todo tiene como sus tonalidades, ¿no? Como sus matices. De que sí está complicado para muchos jóvenes o círculos, clanes, no verse, pero para muchas personas fue como, wow, se me abrió la ventana, ¿no? Literalmente la ventana, pero creo que es como ver como todos estos matices que tiene la situación. No sé si contesté. No, sí, no, no, por supuesto que sí, realmente creo que lo que nos comentas, pues obviamente tiene que ver con, como tú bien lo mencionas, con diferentes matices, con diferentes, ahora sí que es como muy general, ¿no? O sea, hay muchos factores que intervienen, pero bueno, para mí es importante la perspectiva y la visión que tú puedas tener sobre bueno, sobre este fenómeno, ¿no? Y lo que me compartes con respecto a los rituales en línea y cómo la gente que ha acercado y que ha tenido la oportunidad de poder vivir uno y que posiblemente si no hubiera sido de esa forma no hubiera podido vivirlo. Creo que, creo que eso me deja muchas cosas que pensar. Eh, y bueno, realmente mm, la verdad es que te agradezco, ¿no? Te agradezco todo tu tiempo, te agradezco todo tu esfuerzo y también el hecho de que te compartas y el hecho de que también estés al servicio. En mi experiencia, pues eres una profesional y estás al servicio y te agradezco mucho el haber aceptado esta invitación aquí a las brujas, aquí conmigo. Y bueno, simplemente me gustaría, antes de despedir la transmisión, que me gustaría cerrar así como que tú cerraras con una frase o con un pensamiento o con algo que tú consideres que es importante, relevante de todo lo que has dicho. ¿Qué es lo que tú le dirías a la comunidad, a la comunidad pagana en general de nuestro país? ¿Qué es lo que le dirías en estos momentos? Eh, qué es lo que tú le dirías? Okay. Bueno, pues en estos momentos, tomando en consideración contexto, pues que se sigan cuidando, pero también que sepan que realmente muchas personas estamos haciendo esfuerzos por lograr comprender esto, poder también eh, darlo a conocer, si bien a lo mejor desde una posición académica, pero es algo importante, creo, porque eso puede incluso ayudar a esclarecer muchas dudas y muchos malos entendidos que de repente hay dentro de esto. Entonces, estamos en esta chamba y bueno, también hablar de que la cuestión de la Wicca en México pues y del neopaganismo en México pues también ahorita está como en un auge importante. Eh, también muy gatillado por un montón de cosas sociales, ¿no? Desde incluso desde también las ofertas culturales que se nos vienen encima siempre, ¿no? Y también las cuestiones de movimientos sociales muy importantes, como incluso el feminismo, que también tiene ahí su, su venita por acá. Okay. Creo que también eso es muy importante, que de repente esto va a empezar a lo mejor
a verse más y más y más. Entonces, pues nada, ¿no? Que ahí estamos como al pendiente de este auge y pendiente de este crecimiento y pues que de todas formas estamos como a sus órdenes, cualquier cosita, yo aquí sigo y muchísimas gracias por haberme invitado, César. Y pues le sigo en la chamba yo acá. Muchísimas gracias, Belu Hermosillo, por realmente permitirnos compartir un poco de tus experiencias dentro de tu investigación de tesis doctoral. Para nosotros es algo muy importante que nos volteen a ver como practicantes de una religión como es Wicca. Y bueno, pues simplemente tú sabes que las puertas abiertas de Sociedad Wicca México AC siempre están abiertas para ti, y obviamente también las puertas de la Casa Coven aquí en Chihuahua y en donde nos encontremos están abiertas para ti en cualquier momento que así lo requieras y del apoyo que tú requieras. Y bueno, pues simplemente agradeciéndoles a todas nuestras queridas hermanas y hermanos por habernos acompañado una noche más con todo y la oscuridad de la transmisión, y que nada más nos escuchamos ahora sí que como si fuera una radio. Pero bueno, realmente la diosa y el dios aquí nos ponen y nosotros seguimos compartiendo y estando al servicio de ustedes. Y bueno, pues mi nombre es César Ramsay. Sigan aquí en la Era de las Brujas, ya saben que diariamente tenemos temas interesantes. Y bueno, pues simplemente Belu, aquí ya sabes, tienes la puerta abierta. Espero que podamos tener una nueva entrevista, ahora sí, que podamos tener una transmisión simultánea, que lo logremos. Sí. Y bueno, porque creo que podemos profundizar en otros temas con respecto a Wicca y que pueden ser de interés de nuestras hermanas y hermanos practicantes. Pues muchísimas gracias, feliz partida, feliz reencuentro, benditas y benditos sean. Y bueno, pues estamos aquí viéndonos aquí en la de las Brujas. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chao. Belu, ¿todavía estás ahí? Aquí me quedé. No quise irme hasta que... A ver, espérame, estoy aquí. Solo te abrí la carpeta. Tú estás viendo el Facebook, ya se cortó la transmisión, ¿no? No, vi que sí se cortó, pero igual de todas maneras revisó. Estaba checándolo en el celular. Sí, creo que sí. Sí, ya está como la publicación que se pone después de que se transmite. ¿Qué te pareció? Súper chida. Al principio estaba muy nerviosa, pero ya. Creo que lo logré. Creo que lo logramos. Lo logramos. Lo que pasa es que realmente sí debo decir que sí me afectó el hecho de no haber podido lograr lo que quería hacer. Pero bueno, déjame ponerle, es que si le pongo esto.